¿Dónde sale? Está ahí, ¿no? Pues le puedes decir al ponente de mañana que se va a comunicar con él. Ahí está mi teléfono. Ah, bueno, ahora está echando ojo, pero. Faltan 5 minutos y puedo enviar. ¿Está? Ah. Gracias. Se va a comunicar. Siempre. ¿Te pago salud? Sí, por favor. Así. Está grabando, ¿verdad? ¿Se mata? Ya. Empezamos. Buenas tardes a todos. Yo creo que ya empezamos, ya vamos con 10 minutos de tolerancia. Bienvenidos a los que estuvieron en el simposio nuevamente, a los que se incorporan. ¿Qué les pareció el simposio a los que estuvieron? ¿Aprendieron cosas nuevas? Perfecto, con eso somos felices. Bienvenidos a los que se están conectando con nosotros vía Zoom y a través de Days de Fitotecnia. Pues como parte de las actividades de este simposio vamos a impartir un pequeño taller de introducción al cultivo de las bromelias. Ya hablamos mucho de la importancia de las bromelias, ya hablamos de que tienen usos medicinales, usos tradicionales. Ahora les vamos a dar un poquito más, cosas un poquito más prácticas, aunque también les vamos a dar las bases, a lo mejor un poco repetitivas de lo que se habló en la parte del simposio, pero algunas son muy básicas de las especies. Creo que no me he presentado con ustedes. Yo soy la doctora Edna Valdés. Yo estoy haciendo mi estancia postdoctoral aquí en el departamento de fitotecnia. Apenas tengo 2 años trabajando con las bromelias. Les comentaba hace rato, no soy una experta en bromelias, pero nos estamos adentrando en este mundo maravilloso. Y pues vamos a empezar con la introducción al cultivo de las bromelias.
Bueno, comenzando, pues nuevamente agradecer a todos los que nos han apoyado para estar aquí, al Departamento de Fitotecnia, a la universidad, a CONACYT, gracias. A CONACYT, como les comenté, yo estoy haciendo una estancia postdoctoral, entonces CONACYT es quien me financia. Y también tengo chicas que me apoyan del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ellas se están capacitando como asistentes de investigación, entonces muchas de las actividades ellos nos están apoyando. Y por ahí alguien me comentó que no sabía que la piña era una bromelia. Pues sí, la piña es la bromelia mundialmente famosa, deliciosa, que nos las comemos así nada más cruda. Por ahí si alguien ha padecido alguna enfermedad urinaria, le han de haber dado su tecito de cáscara de piña. Tiene algunos años que se puso de moda que no deseches lo que es la corona, perdón, esta parte de la piña, que no la deseches, la pongas en un vasito con agua y vas a tener ahí tu piña un buen rato. Incluso da sus raíces y después se puede trasplantar o se puede quedar en el vasito con agua la piña. Entonces la bromelia más famosa y también obviamente la más estudiada. Ya las plantaciones comerciales son a partir de piña producida in vitro. En México, una bromelia muy usada, aunque poco conocida, es la pita, que es donde se extrae se le llaman los cinturones piteados, famosos más aquí en Chapingo, que hay muchos compañeros que usan o usaban sus cinchos de piteados, ahora ya se hacen de material sintético, pero originalmente esa pita es de una bromelia que se está muy, muy alta, se extrae la fibra y con eso se hacen los bordados tradicionales, principalmente de los charros mexicanos. Sin embargo, esta producción de pita es a base de hijuelos, entonces tienen que esperar muchísimos años para extraer esas fibras, además de que no hay plantaciones comerciales, generalmente son extraídas del medio también, que lo que hablábamos hace rato, salían a cosecharlas, las extraían, pero no hay per se un cultivo con ese fin. Y pues el heno también tradicionalmente lo conocemos para decoraciones navideñas. Todavía hay comunidades donde decoran sus templos con el heno, algunos nacimientos todavía con el heno, aunque aquí hemos visto algunos anuncios en radio y en televisión de que tenemos que tener precaución cuando compremos el heno. No está per se ahorita en la NOM, no está en la lista, pero sí hay como una nota precautoria de que hay que fijarnos cuando consumamos el heno, que tiene que proceder de lugares con permiso. Los bosques, como aquí en San Pablo y Sayo, los ejidos tienen permiso de extracción. Y si escucharon en una de las pláticas, dijeron los permisos de extracción son por kilo. Entonces imagínense, un kilo de heno, ¿cuánto es? Y luego, ahorita que hemos estado tratando de cultivarlo, ¿cuánto nos cuesta que crezca ese heno? Entonces, un kilo son años para que crezca el heno y ahorita hacemos una bolita, lo ponemos en Navidad y luego en febrero ya lo echamos a la basura. Entonces, esos son algunos de los problemas. En acuerdos. El heno, pues, ese sería uno de los mejores usos. Hay gente que, mayor que yo, ha de recordar que el heno lo utilizaban en los vehículos, se usaba como relleno para los sillones, para los colchones, entonces la extracción hace décadas era masiva y era intensísima. Sí había estudios, hay pocos estudios sobre el heno, pero principalmente iba para esos usos, como ahora lo que es el material sintético de hula espuma. Antes se usaba mucho el heno. Entonces era muchísimo lo que se extraía de los bosques.
y pues mundialmente conocidas porque son epífitas, litófitas y terrestres. A veces creemos que nada más las epífitas son parásitas, entonces también hay algunas contradicciones que vamos a intentar reforzar hoy para que no vuelva a ocurrir eso. También parte de las bromelias, como se comentó hace rato, algunas especies nos pueden ayudar a purificar el aire, y ahorita que necesitamos tanto la purificación del aire, entonces también podemos cambiar un poco la perspectiva. Por ejemplo, hace 20 años, los muros verdes estaban diseñados, creados, con la intención de usar principalmente suculentas. Eran los muros verdes con suculentas. Después, hace como 10 a 15 años, empezaron a introducir plantas, cambiando totalmente la idea original de un muro verde. El muro verde era de bajo mantenimiento. Ahora los muros verdes son de excesivo mantenimiento, inclusive más que un jardín, porque han diseñado inclusive las bolsas, han diseñado sistemas de riego, e inclusive utilizan especies que nada que ver de bajo mantenimiento. He visto muros verdes con lechos, muros verdes con especies que son realmente muy delicadas, pero el chiste es hacer negocio. Tristemente, en ese negocio, pues a veces se está contaminando de más, o inclusive están haciendo recomendaciones nada pertinentes. Por allí hubo un artista que decía que por qué no ponían muros verdes en las columnas del metro. A ver, ¿qué opinan? ¿Buena idea o mala idea? ¿Pero por qué? ¿Por qué mala idea? No digo para hacer extensivo el cultivo de la cannabis. No, bueno, aparte, no, esta clase de muros verdes, ¿por qué es mala idea ponerlo en las columnas del metro o de las vías del primero o segundo piso? Un gasto energético y porque vamos a generar humedad en la estructura que Exactamente, principalmente es por el daño a las estructuras. hay la membrana que les protege. La membrana no hay problema. Que ya me acordé que aquí hay un casi arquitecto por ahí, ¿verdad? Sí. Pues como arquitecto también, a esas columnas, ¿qué pasó el año pasado? Hace cuántos meses que se cayó unas columnas del metro por ahí. No podemos poner nada que obstruya la vista para supervisar esas construcciones. Entonces, aunque exista la geomembrana efectivamente, todo esto es un sistema, efectivamente, tienen que llevar una geomembrana que impida la humedad de la estructura. Sin embargo, no vamos a poder ver la estructura. Entonces tenemos que diseñar exactamente dónde podemos poner este tipo de estructuras. Porque hay estructuras que son de carga que necesitan estar siendo supervisadas constantemente. En cambio, esta idea, pues solamente, como vimos, las pilancias no requieren gran mantenimiento, no requieren gran espacio, y podemos ver a través de la estructura. El heno ahora ya lo estamos viendo en algunos países, que ya no es visto solamente como en México. Tenemos mucho en ocasiones que no lo consideramos, no lo apreciamos. En algunos países ya se está cultivando como planta ornamental, para tenerlo todo el año, no solamente en temporada decembrina como lo estamos aquí en algunos estados. En México tenemos dos conflictos. Por un lado, nos dicen que no nos dicen, tenemos una herencia cultural. Volvemos con el ejemplo del heno, donde vamos y compramos nuestro heno para el nacimiento y nos venden la bolsita en 20 pesos, 50 pesos, y es muy caro, ¿no? Se nos hace muy caro 50 pesos, cuando estamos viendo que son décadas para que crezca el heno. Pero hay algunas instancias que ya están poniendo límites, ¿no? Ya cuando encuentran a alguien que lo está saqueando, que lo está excediendo la producción, entonces sí ya es un delito. Entonces estamos en esa disyuntiva, ¿no? En la tradición o la legalidad.
Y ahorita tendrá unos años que está viéndose un conflicto aún mayor en algunos estados de la República. Por ejemplo, este es en Hidalgo, en lo que es el Valle del Mezquital, y por allá algunos reportes también, me parece que en Monterrey, donde esta bromelia, que es bromelia recurvata, que vimos hace rato que ya le están encontrando algunos beneficios médicos, ellas lo consideran una plaga. Incluso hay campañas de exterminio contra el enomotita. Mientras que en otros lugares, si alcanzan a ver aquí el precio, pagan 250 pesos por un ejemplar de Tillandsia recurvata. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues que ya todos los del Valle de Mezquita se pongan a juntarla y la exporten, ¿no? Entonces, a veces nada más es cuestión de encontrarle el mercado. Bueno, como vimos hace rato, aunque hay mayor división de subfamilias en la familia de las bromeliáceas, estas son las tres más mayoritarias y más conocidas: la tilanzoide, la picarnoide y la bromeliácea. Esta es la distribución de cada una en nuestro país. Estas son algunas de las características de la diversidad de sus semillas, que lo vamos a ver más adelante junto con la reproducción. Vamos a ver algunos de sus usos no muy comunes. En la plática estaban hablando precisamente de estos arcos florales. Estos son otro tipo de especie. La que nos hablaron en la plática era de la Tillandsia. A ver, ¿quién se acuerda qué Tillandsia era? Ajá. Imperialis. Era el Imperialis, que tenía era un poquito más grande la inflorescencia que aquella. Estas no son muy grandes las inflorescencias, pero lo que aquí utilizan es la parte basal. O sea, la desbaratan completamente la orquídea para utilizarla en estos arcos y ya lo rellenan con lo demás. También es cuestión, igual lo mismo hace rato, ¿no? Que pues, de un lado es parásita, la consideran parásita, pues en otro lado hay que vendérsela, ¿no? En este caso, la tradición se está viendo afectada por la pérdida del heno. Este traje está hecho completamente de heno. Se llama danza de Pashles. Hay 2 estados de la República donde tienen esta tradición de hacer su traje con fines religiosos para una danza, pero parte del ritual de esta danza es inclusive ir a colectar el heno, elaborar el traje, hacer los ensayos y ejecutar la danza. El detalle es que ahora ya tienen que ir más hacia adentro de los bosques para extraerla, pero hay veces que ya ni siquiera pueden encontrarla. Entonces, por eso es que también están viendo la necesidad de empezar a cultivar el heno. También ahorita se está poniendo mucho de moda, y si escucharon lo que dijo la ingeniero Pilar, son las tilancias, tanto para usarlas en cuadros vivos como colgarlas. Esa moda empezó en Estados Unidos y ahora le llaman las air plants. Como es costumbre, hay quienes lo que no tienen el recurso lo valoran más que los que tenemos el recurso. Y pues, por ejemplo, igual podríamos valorarlo en el lugar donde se desarrolla, ¿no? Este es el claro ejemplo del bosque de heno que está aquí arriba en San Pablo Isayo. Ellos lo que hacen, pues ahora ya es cobrar la entrada, ¿no? ¿Quieres ver el bosque de heno? Te cobramos una entrada. Y pues en otros países lo mismo, gente que no lo tiene aprecia mucho nuestras plantas. Vamos a hablar también un poco de los cuidados de estas plantas. Vamos a hablar un poquito, porque no hay mucha información sobre las plagas y enfermedades. Algo de los avances de investigación que hemos realizado aquí. Y pues eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que sea de su interés. Si tienen dudas, comentarios, todo será bien recibido.
Por ahí a los que se encuentran en Zoom o en Facebook, mándenos un mensajito de dónde nos saludan, por favor, de dónde nos visitan. Y de los que están de aquí, a ver, de dónde nos visitan. A ver acá esa chica guapa de negro, ¿de dónde nos visitas? Bienvenida a nuestra vecina. Yo soy de la delegación Cuauhtémoc. Lo que yo no soy es de química. ¿Y por qué le interesó venir aquí? Que me llaman las familias. Es que yo no me gustaría allá de cactáceas, pero después conocí las bromelias y se venía. Y cayó. Y ahí rendido. Bienvenido. Entonces viene desde la Ciudad de México ahorita. Esperemos que le guste lo que vamos a... Bueno, a los demás les pregunto en el siguiente resumen. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las generalidades de las bromelias. Bueno, pues para empezar, el nombre de las bromelias, ¿verdad? Hace rato todos estuvimos que las bromelias y las bromelias. Bueno, pues resulta que alguien se llamaba Olaf Bromelius y en honor a él se le puso el nombre a la familia. Y pues Carlineo lo hizo oficial en 1753 porque pues era su profe. Bueno, en honor a mi profe le ponemos el nombre. Es originaria de América, como comentaron hace rato, solo hay por aquí una especie en África que se cree que fue cuando era la Pangea, que por eso ahí se quedó ese vestigio por allí. Hay aproximadamente 79 géneros, como comentaron hace rato, esto va evolucionando cada día. Simplemente la primera ponente ya ven que dijo que había encontrado algunas nuevas especies y conforme se va adentrando más en las selvas y se va adentrando más en los desiertos, pues van encontrando más especies. Entonces esto va creciendo cada día. En México aproximadamente tenemos 18 géneros y esto sí es algo muy importante de resaltar, que 70% de estas plantas son endémicas. ¿Qué quiere decir endémico? Que solo crecen aquí en nuestro país. Tristemente, como comentábamos hace rato, ahorita con tanto incendio, con tanto crecimiento urbano, estamos terminando con las zonas donde crecen de manera natural. Inclusive algunas especies se están perdiendo sin que sepamos que existen. De estas 70% de plantas, destacan las del género Tillandsia, el Hestia y Picardenia, que es lo que habíamos comentado, y posiblemente el país tenga centro de diversificación de varios de estos grupos. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas tres subfamilias que van a variar dependiendo de su forma de vida, de la posición del ovario, del tipo de fruto, de la morfología de la semilla y del margen de las hojas. Hace rato hablaban mucho sobre las orillas de las hojas. Aquí todas son bien nobles. No es cierto, aquí les presento esta comadrita que sí a veces es medio salvaje. Entonces esos bordes son los que ayudan en ocasiones a diferenciar una especie de otra. La distribución en México, como podemos ver, la familia más con mayor distribución es la Tillandsoide, que la familia Tillandsoide, como una forma más fácil de identificar, serían estas que tienen los tricomas, que son los que le dan ese color grisáceo. Entonces una forma fácil de identificarla es esa, ¿no? Si vemos que son grisáceas, que tienen los tricomas, muy posiblemente sean de la familia de las Tillandsias y que es la más abundante. De ahí siguen la familia Bromeliaceae y la Picarnoide. Como pueden ver, la Picarnoide es la que se distribuye más hacia el norte. Entonces como que aguanta más temporadas secas y climas un poquito más extremos.
La picarnoide principalmente son terrestres, con los márgenes foliares cerrados, o sea, como estas. Flores con ovario súpero, fruto es una cápsula, semilla desnuda, eso lo vamos a ver más adelante qué significa eso, o con un ala poco desarrollada. Su centro de diversificación, como comentamos, es desde los Andes hasta México y al oeste de las Antillas, y sobre todo en la zona montañosa de la Guayana. Estos son algunos de los ejemplos de la especie, de la subfamilia, perdón, y como vieron, nada más que no se ve aquí bien, la Hestia, que es el grupo que la doctora Ivonne está descubriendo o nombrando varias especies. Esa es la que, la que más se identifica. Esta es un ejemplo de este subgénero y como pueden ver, sí es muy atractiva, pero es difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Esta es originaria del estado de Morelos. ¿Alguien por aquí es de Morelos? ¿Nadie? Yo que quería ir que me consigan una de estas. Seguimos con la subfamilia Tilanzoide. ¿Tiene de esas? No. Estas son epífitas generalmente con el margen foliar entero, el ovario súpero, fruto es una cápsula y las semillas tienen una coma de pelos. Se les llama coma a esos pelitos. Ahorita también les vamos a pasar algunos ejemplos. Su centro de diversificación son los Andes hasta México y el oeste de las Antillas. Estos son los géneros más conocidos. Y pues aquí está la tilancia del subgénero tilanza. Y esta es la imagen de la plantita que viene en la publicidad. Es una tilancia ionanta, que por ahí están. Ahí teníamos varios ejemplos de la tilancia ionanta, que esa es la que se está saqueando ahorita bien bonito, por los colores atractivos que tiene. Cuando va a empezar a florecer, pigmenta en varios tonos. Y es muy lenta, a pesar de que es de un porte muy pequeño, crece muy lento. Si por ahí se dieron la vuelta en mi stand, tenemos algunos ejemplares in vitro de 2 años de edad. La familia Bromeliaceae, también estas principalmente son terrestres como epífitas, tienen el margen foliar cerrado como esta, ovario ínfero, el fruto es tipo baya y las semillas son desnudas. El centro de diversificación es el este de Brasil. Y estos son algunos ejemplos de esa familia. Y pues aquí tenemos a la bilbergia, que es esta comadrita. Esta da una inflorescencia similar a esta, un poquito, muy similar a esta. Y pues, como les habíamos comentado, una característica de esta familia es que pueden tener hábitos epífitos, que quiere decir epífito, pues que crece sobre otra planta. Puede ser inclusive sobre otra piedra, aunque ahí ya cambia de nombre, pero generalmente crecen, algunas de las especies se caracterizan por crecer sobre otros árboles. Y pues les encanta, porque aquí, por ejemplo, no precisa que estén de manera vertical o horizontal, ellas se adaptan a cualquier circunstancia. También tenemos las litófitas, que son las que crecen sobre rocas, ya sea roca natural o roca inducida. Por ejemplo, estas ya son construcciones, pero como tienen bastante humedad, ellas se adaptan. Aquí encontramos varios ejemplares. Y pues los terrestres, que en este caso tenemos a la piña, y esta es una Magdalenae, que es de donde se extrae la pita, que son plantas de metros de altura, más o menos 2 metros de altura. Generalmente crecen de forma arrosetada. Esta es la forma de roseta, y no tienen tallo, o es muy pequeño, o lo que se le conoce como pseudotallo, es muy pequeño. Algo que las caracteriza principalmente a las tilancias es la presencia de tricomas
que son los que, como vimos hace rato, nos ayudan a mantener la humedad. Y también vimos hace rato que también nos ayuda, ahora sí que es su bloqueador solar, para no tener exceso de intensidad luminosa. Ellos también abren o cierran los estomas. Esta es la forma de un tricoma peltado. Y que en ocasiones esta estructura los ayuda a almacenar el agua. Entonces ahí va la primer tip para las que luego compran plantas y se nos mueren. La estructura es la que nos va a indicar cómo regarla. Entonces, por ejemplo, todas estas que tienen forma de tanque, quiere decir que allí es donde tenemos que regarlas. No es tanto que le humedezcamos el suelo alrededor, sino entre las hojas. Sí, entonces a veces por eso se nos mueren, porque dicen, bueno, yo ya le puse mucha agua a la maceta. No, es que no toma agua por las raíces, y más cuando era epífita y fue adaptada a terrestre. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle agua entre las hojas. Que de manera natural, esas hojas también, al almacenar agua, también almacenan nutrientes, almacenan bichitos, almacenan materia orgánica y pueden ser hospederos de toda una serie de flora y de fauna inclusive, que también les puede aportar todos los hechos. Si llega una rana allí a nadar, pues la rana le da flojera salirse y pues también ahí se hace pipí, se hace popó y todo lo demás, y al tiempo se degrada y también le ofrece nutrientes a las plantas. Este es un pequeño esquema simplemente de cómo fueron evolucionando las familias de terrestres a terrestres epífitas y epífitas. De aquí ya dice, ya son atmosféricas. Entonces por la característica que habíamos dicho de los tricomas, pues estas van disminuyendo además la necesidad de tener raíces. Entonces, mientras que algunas de esta subfamilia, ahí sí podríamos fertilizar vía suelo, podríamos regar, pues ya a estas hay que utilizar otra técnica para nutrirlas. Y también lo que habíamos visto hace rato, cómo fueron evolucionando de tipo de metabolismo CAM y C3 según las familias, ¿no? La picarronte generalmente es metabolismo C3, mientras que la bromeliaceae es CAM y la tilanzoide pueden ser de ambas. ¿Sí? Estos son principalmente los lugares donde podemos encontrarlas de manera natural: los encinares, las selvas caducifolias y los bosques mesófilos. Pero actualmente ya ven que aquí hasta allá en Los Cables también ya encontramos, inclusive en esta zona ya podemos encontrar algunas bromelias, que en este caso en Ciudad de México, Estado de México, ya es la recurvata, que nos está sí invadiendo, pero que sigue siendo sin ser plaga. ¿Y cuál es el ciclo de estas plantas? Bueno, tienen una pequeña característica especial. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero si recuerdan una de las ponencias de hoy que dijo que las puyas pueden llegar a florecer hasta los 70 años. Entonces, ese es un detallito que tienen las bromelias, ¿no? Que sí se fecundan los óvulos por el polen, forman numerosas semillas en sus frutos. Las semillas son dispersadas por el viento, por animales, germinan, pero un porcentaje muy pequeño de esas semillas van a ser las que van a germinar y van a dar origen a plántulas, y después de varios años de desarrollo pueden florecer, fructificar y morir. Una característica también de estas plantas es que algunas, la que nos comentó la maestra, la puya, no da hijuelos. Sí va a dar muchísimas semillas en 70 años, pero además de esas semillas habrá que ver qué porcentaje de germinación, y además del porcentaje de germinación, a ver cuántas van a llegar a ser plantas adultas. En cambio, estas, o algunas de estas, sí pueden dar floración y después, como en el caso de la Tillandsia ionantha, dar hijuelos.
Entonces se pueden reproducir sexual o asexualmente. Entonces cuando vayan al súper y compren una bromelia, se les muera, no se traumen, no es que sean malos hortelanos o jardineros, no, es que es el ciclo, según la especie o la variedad, puede que ese sea solo su destino. Las inflorescencias por lo general emergen del centro de la roseta, aquí está el claro ejemplo, solo tienen una inflorescencia del centro, bueno, aquella no, es toda una inflorescencia, aquí no se les llama flores en inflorescencia porque son varias. Por ejemplo, esta, aquí se alcanzan a apreciar, las florecitas son las que están, eso negro que se le ve ya terminado en su ciclo, aquella apenas va a florecer. Esas son realmente las flores, lo demás es una inflorescencia, las flores son muy, muy pequeñitas. Son de colores vistosos, esto es lo que aquí es el atractivo, la inflorescencia. Algunas, como la de este ejemplo, lo que es atractivo son las hojas, que son de colores muy vistosos, aunque aquí en México casi no tenemos especies de hojas vistosas. Si las encontramos en el mercado, que es muy raro, generalmente son importadas. Estas variedades donde tienen las hojas muy coloridas, generalmente son de la zona de Brasil, de por allá abajo, allá son nativas de esas áreas. Aquí en México casi no hay de ese tipo de pigmentos en las hojas. Algunas estructuras florales se especializan en la captura de agua, nutrimientos por las lluvias. Eso ya lo habíamos comentado. Este es un ejemplo del tallo, imagínense, esta es una manita. Entonces, ¿de qué tamaño está el tallo? Es muy, muy pequeñito. Y estamos hablando de que esta es una hestia de más o menos unos 60 centímetros, más o menos de ese tamaño estaba la planta, y ese es el tallo o pseudotallo. Estos son algunos ejemplos de los tipos de inflorescencia que podemos encontrar en las bromelias. Esta es muy parecida a la prodigiosa que comentaba la doctora Sandra, y esta es muy parecida a las que están en la exhibición acá de la UMA de Chapingo que nos prestaron. Esta es muy parecida. Los frutos pueden ser cápsulas y pueden ser bayas. Este es un ejemplo de cápsula. Esta también nos da cápsulas y estas son bayas. Esta es una baya comestible. En algunos estados se comen este fruto. Algunos sí se lo comen directo, algunos lo hierven con miel y piloncillo porque es un poquito, así como la piña antes se escoriaba demasiado, pero ya con tanto mejoramiento que se le ha hecho ya nos podemos comer una piña entera y ya no nos escoria. Este todavía no tiene tanto mejoramiento, entonces sí llega a irritar mucho. Entonces por eso es que lo hierven con miel. Se conoce, le dicen vulgarmente timbiriche. Las raíces, como comentamos hace rato, no todas van a dar raíces, pero no en el mismo número que esperaríamos una planta de jitomate, un arroz o un clavel. Estas dan semilla o muy pequeña o muy escasas. ¿Por qué? Porque va a depender, como comentamos, del tipo de hábito de crecimiento. Por ejemplo, las epífitas solo van a generar raíces para adherirse al lugar donde quieren asegurarse, pero no van a comer por allí. En cambio, las que son de origen terrestre, pues sí van a generar un mayor número de raíces y van a absorber nutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fue cultivada in vitro, que es hija de esta plantita, la Bilbergia pallidiflora, y sí generó muchísimas raíces. En cambio, esta, que es la Tillandsia ionantha, no desarrolló raíces. Por más nutrientes o reguladores de crecimiento que les queramos poner, si su hábitat no, o su naturaleza no es generar las raíces, no las va a generar. Si hubo una planta o dos que nos dio una raíz como de 1 centímetro, una raíz, 2 raíces, no más. En cambio, esta, como si está habituada a crecer como terrestre o como epífita, entonces ella sí desarrolló las raíces.
Como comentamos al inicio, pues la piña es la más famosa en este lugar, inclusive ahora que ya está de moda, afortunadamente lo sustentable, ya encontramos textiles a base de piña, ya encontramos papel a base de piña, ya se está subutilizando, se está utilizando, perdón, tanto la cáscara como las hojas. ¿Por qué? Porque las hojas, pues como comentamos, solo va a dar una piña y hasta ahí. Entonces se desechaban toneladas y toneladas de hojas de piña. Ahora ya se están reutilizando para otras, creo que hasta zapatos, me parece por ahí veía algo por el estilo. El heno, ya quedamos en que ahorita ya se necesita pedir un permiso para extracción, así que cuando vayan a comprar heno, pregunten si tienen el papelito de registro. Y pues la caratas, que ahorita ya se está metiendo mucho artificial. Ya la producción de cinturones ya hay mucho artificial y ya nada más, con que pregunten cuánto cuesta un cinturón, si vale 100, 200 pesos, quiere decir que no es de pita. Este es el ejemplo de la caratas, que es el que se consume en algunos estados. Y para los arcos florales, donde les comento, ahí es donde la tradición va a influir a la naturaleza y la naturaleza a la tradición, y donde ahí los agrónomos tenemos una chamba pero tremenda, ¿no? Que no muera la tradición, pero también que no mueran las especies nativas silvestres, pues mejor hay que empezar a producirla para que entonces pues se consuma de una manera legal y que todos ganen, ¿no? Tanto el productor como el consumidor. Esta es la danza de Pashless, y como pues ya vimos lo que presentó el doctor Gerardo, los avances del uso del heno como medicinal y pues inclusive como turístico, ¿no? Este es el parque de San Luis Potosí, que no me acuerdo cómo se llama. Exacto, Gilitla, pues que parte de su encanto es precisamente, ¿no? Además de la arquitectura que es basada en orquídeas y en bromelias, la estructura de este arquitecto, pues también ya crecieron de manera natural, y algunas de manera introducida, las orquídeas y las bromelias. Había más bromelias que orquídeas en ese lugar. Entonces, pues también podemos sacar un ingreso de fomentar la naturaleza. Este es un ejemplo de lo que les comento, que ya hubo quien puso de moda las plantas de aire, pues ya nada más con una decoración linda, y son plantas de bajo requerimiento. Y estas son las que les digo que son muy coloridas, pero que en México no contamos con estas especies. Muy rara la vez cuando vamos a un vivero podríamos encontrar alguna de estas. Estos son algunos de los usos, como cercas vivas, comestible, fibras, forrajes, medicinal, entre otros. A ver, seguimos con el segundo brevario cultural. ¿De dónde vienen allá? A ver, Yanis, ¿de dónde los visita? ¿Cuántos tú vas a salir? Nos dan la clase. ¿Estuviste en los seminarios? ¿Qué te parecieron? Pero en general tenemos muy poca información accesible. Otras son las pruebas jurídicas que no permiten equipar a las plantas. Sí, por eso fue mi pregunta para Pilar, porque a ella fue la que nos comentó que hay ciertas trabas para poder cultivar la nativa, entonces por eso ella se fue por la importación. Yanis. Porque ahorita vamos a ver que no hay mucha información sobre plagas y enfermedades y ahí tienen mucho que hacer. A ver los chicos de ahí atrás. ¿De dónde vienen? Estado. ¿Texcoco? Uy, bien lejos. Pero aún en Texcoco también tenemos bromelias. Tienen lausnoides, tienen la recurvata y por ahí, es más, aquí en el campus me encontré otra que no he identificado,
pero sí hay otra especie. Nada más aquí en el puro campus, imagínense si se van a expandir más hacia allá arriba. Y ahora sí vamos a empezar con lo divertido, ¿ah? Vamos a empezar con la propagación de las bromelias. Pues, como comentamos, pueden reproducirse de manera sexual y asexual. ¿Qué quiere decir sexual? Pues que es con vía semilla, y asexual cuando nos van a dar hijuelos. Por ejemplo, aquí en esta imagen, aquí ya trae uno y trae dos hijos. Esta planta yo la recogí. Yo siempre ando adoptando plantas. Como antes yo salía mucho a campo, pues tristemente hay gente que tiene tantas, en la naturaleza hay tanto que hay, que si no le veo una utilidad directa, digo que no sirve para nada y la tiro. Entonces constantemente encontraba en los caminos plantas tiradas, y pues yo era la Madre Teresa de las plantas, y iba y las recogía. Entonces esta planta no tenía ni un año de que yo la había adoptado y ya tenía sus dos hijos. Este caso es la germinación de Tillandsia yunata. Que aquí tenemos a la Tillandsia yunata en floración, que también por ahí generalmente pigmenta, no siempre va a pigmentar. Aquí, por ejemplo, ya estaba floreciendo, pero no pigmentó. Forma una cápsula y después esta cápsula abre y da cientos de semillas con coma. Esta, por ejemplo, son los frutos de la caratas y este es el tipo de semilla, que es lo que le decía hace rato que era semilla desnuda. Esta no tiene modo de dispersión aérea. Este es otro tipo de semilla, de fruto. Esta también es una baya y estas son las semillitas de 2 milímetros de largo por medio milímetro de ancho. Estas son las semillas de concoma, que hay especies que son muy, muy prósperas. De una sola inflorescencia podemos sacar bastante semilla. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar la de la prodigiosa, que nos platicó la doctora Sandra, que era esa vara floral rosa que ella dijo que había visto de 2 metros de largo. Estas son las semillas. Junté 3 botes de una sola inflorescencia. Saraí, ¿dónde anda? Por ahí les van a pasar la de la prodigiosa. Esta otra es un poquito más pequeña, se llama Catopsis, para que vayan viendo cuál es la semilla y cómo son las cápsulas y cómo las van liberando. Entonces, sí son muy prósperas, igual que las orquídeas, son muy prósperas de semilla. El detalle es que no siempre encuentran los medios para su reproducción, para su germinación. Este frasquito que les vamos a pasar es una cápsula de orquídeas. Las semillas es ese polvo que se ve abajo, para quienes no conocen las semillas de las orquídeas. Por ahí les van a pasar la diversidad de semillitas para que las vayan conociendo. Hay frutos de caratas, hay las fotos que les enseñé, son las semillas que les están pasando. Entonces, a veces no depende del número de semillas, a veces depende de la viabilidad o depende de encontrar las condiciones para germinar. Aquí, por ejemplo, hay algunas especies que tienen muy bajo porcentaje de germinación. Tienen muchas semillas, pero porque su porcentaje de germinación va a ser muy bajo. En algunas ocasiones ese porcentaje de germinación está limitada por la misma semilla. Ahora sí que, como dice por ahí un dicho, que no echan toda la carne al asador. No van a germinar a la primera.
sino que mantienen una viabilidad a lo largo del tiempo para asegurar su supervivencia. Entonces, por ejemplo, nosotros la pusimos aquí en 3 condiciones. Sobre papel, in vitro y sobre PIDMOS. Y el porcentaje de germinación in vitro fue el mayor, como con el 5%. Entonces, no es garantía ninguna de las técnicas, se tienen que hacer muchos estudios para encontrar cuál es la mejor técnica de germinación dependiendo de la especie. Esta otra técnica, además de que nos gusta también reciclar, cuando ahorita por ejemplo el 10 de mayo que les llegaron con los ramos, con los diseños florales a la mamá, a la abuelita, esa espuma floral está diseñada para mantener la humedad. Entonces lo que hicimos fue sobre la espuma floral poner las semillas y ya nada más regar de vez en cuando la espuma floral, porque no tenemos tiempo de estar regando la semilla todos los días. Entonces esa también pues es una técnica, pero aquí el pequeño detalle es, si se acuerdan lo que dijo David de la coma, esos pelitos, en ocasiones como absorben demasiada humedad también pueden fomentar la presencia de hongos y bacterias. Entonces lo que se recomienda es retirar la coma antes de germinarla, de poner a germinar, al menos en esta técnica. Porque si se dan, no sé si alcanzan a ver hasta allá, sí germinaron, aquí todo esto verdecito, es que sí empezaron a germinar, pero no llegaron a madurar porque se empezó a ahogar toda la espuma. Entonces se recomienda retirar la coma. Y pues si se dan cuenta no se necesita la alta tecnología, también hay que ser sustentables, ahí las cajitas donde les dan la comida para llevar, donde compran sus germinados, todo eso, se puede reutilizar para hacer como una especie de microinvernaderitos. Otra técnica para propagarla es hacer atados. Tomamos varias varitas, las amarramos y entre ellas vamos poniendo las semillas. Principalmente esta técnica es para las semillas que tienen coma porque se van a adherir, se van a fijar a la madera. Y aquí sí les recomendamos dejar la coma porque además de que le va a servir para afianzarse a la madera, va a retener el agua. Entonces ya nada más con un atomizador vamos a ir regando. Se recomienda ponerlas en un lugar, podría ser sobre un estanque o un lugar donde tengan humedad, pero no directa. Y a la sombra, que no les dé el sol directo porque entonces va a secar demasiado las semillas. Otra técnica es ponerlo sobre una malla. Con una manguera a presión se fija la coma a la mallita y ya después una vez fijada, ya nada más, igual lo mismo, con un atomizador se va poniendo agua de vez en cuando. Esta técnica fue la que más me gustó. Si por ahí tienen la suerte de encontrarse de esos costales de yute de antes donde venía el arroz, el frijol, ya casi no lo usan mucho, pero sí llegan a ver por ahí costales de yute. Mantiene muy bien la humedad. Entonces yo lo que hice fue cortar algunos pequeños pedazos y pegárselo a un gancho de ropa. Y ahí lo mismo, adherí las semillas y ahí fueron germinando. Como el yute mantiene más tiempo la humedad, está más disponible para las plántulas. Entonces ya ahorita como cuántas técnicas ya les di para germinar. Déjenme si las contamos. Y otra técnica es dejarlas en a la hora que empiecen a soltar las semillas, que por ahí les mandé una que le dice catopsis, trae la inflorescencia con las capsulitas que se están abriendo. Igual las pueden dejar ahí. El detalle es que se van a desperdiciar muchísimas semillas. Pueden colectar solo una porción y dejar la otra sobre la planta y ella va a germinar.
Ya que lo vean que tienen varias hojitas, pues ya las pueden ir retirando. Porque además la planta madre generalmente se va a morir. Entonces queda allí materia seca que puede inducir o puede provocar que se enfermen los hijuelos. Entonces, ya que vean que tienen, las plantulitas, entonces ya que vean que ya tienen varias hojitas, pues ya las pueden ir retirando y establecerlas en otro lado. Que, por ejemplo, aquí les digo que yo era madre Calcuta de las plantas, entonces esta bromelia creció sobre una cápsula de orquídea. Entonces tenía yo que decidir a quién quiero, a la orquídea o a la bromelia. Y pues otra técnica es la técnica in vitro, que sí, esa sí ya requiere más, una instrucción más especializada. No es complicada, pero sí requiere una instrucción más especializada, que quien guste, pues también se la damos, no hay problema. Hay algunas plantas que sí les favoreció más el cultivo in vitro. La ventaja del cultivo in vitro es que puede acelerar el crecimiento, puede garantizar un poquito más el porcentaje de germinación, pero no en todas las especies. Hay algunas que son muy nobles y no precisan el cultivo de tejidos. Hay especies que sí. Y pues aquí tenemos un ejemplo de esta, que ahorita es mi niña estrella, Bilbergia pallidiflora. Esta, cuando me la dieron hace 2 años, traía solamente una vara con semillas. Entonces me dijeron, ¿tú vas a hacer tu postdoctorado con esa vara? Es muy poquito. Hicimos algunas pruebas y lo divertido es que algunas germinaron a los 3, 4 días, pero otras se tardaron 3 meses en germinar en el mismo medio de cultivo. Entonces, una de las ventajas del in vitro, en este caso, es que si lo hubiéramos puesto en suelo, yo no iba a estar regando un semillero 3 meses. En cambio, la siembro y ahí dejo mi frasquito y ahí nos vemos. Crece cuando quieras. Entonces, estamos hablando de que son especies silvestres. De manera comercial, obviamente, eso no sería nada productivo, pero estos son los primeros avances. Entonces, sí es un avance poder obtener plántulas, aunque me tarde ese tiempo. Pero otra ventaja que me presentó es que generalmente cuando nosotros germinamos una semilla, ¿cuántas plantas esperamos? Muchas. Una semilla, una planta. Esta especie, que es lo que todavía no termino de descubrir, sembré una y me dio 2, sembré una y me dio 5, pero in vitro. En suelo no se ha visto ese fenómeno. Esa germinación no se le agregaron reguladores, no se le agregó absolutamente nada más que nutrientes, carbón y azúcar. He hecho otras pruebas donde combino el azúcar, combino el carbón, combino los nutrientes, se da en todos esa situación. No hemos detectado qué es lo que provoca que en vez de germinar una sola planta me dé 3, 4, 5 plántulas. Y esto es lo que le comentaba, en algunas plantas podemos observar tanto la presencia de hijuelos, aquí están, y en ocasiones, aquí tenemos ya la cápsula y aquí nos va a dar las semillas, pero a veces germinan ahí las plantulitas en la misma planta madre. Y aunque por ahí si detectan alguna tilancia, se la llevan a su casa y la guardan y ven que está ya seca, ya se murió, no la tiren. ¿Por qué? Porque como quedamos en que ellas terminan su ciclo, pero hay ocasiones en que la mamá aparentemente está muerta, pero se acuerdan que les enseñé que tienen un tallito muy pequeñito, de allí sacan a los hijuelos. Entonces, en ocasiones parece que está muerta, si pueden ver la coloración, ya es café, ya pareciera que ya está muerta, pero en la parte basal empieza a arrojar los hijuelos.
Entonces, no desesperen, no desesperen, no la tiren a la primera, denle chance unos días, a ver si les da la sorpresa. Que, por ejemplo, esta es una gestia y da los hijos súper, súper, súper pegados, inclusive no se cuesta mucho separarlos. Inclusive intenté separar uno y se murió. Entonces hay que tener cuidado con las especies, algunas es preferible que crezcan en comunidad. Es el ejemplo también de la gestia. Nosotros, en el afán para empezar a reproducir plantas silvestres, lo que quisimos fue partir de los hijuelos, los sacamos, los independizamos muy jóvenes a los niños de preescolar y no sobrevivieron. Entonces tenemos que esperar a que la planta madre los deje ir. Y pues este es el ejemplo de la propagación in vitro. Como les comenté, esta niña ha sido mi estrellita. Esta planta la germinamos in vitro, aquí tenemos unos ejemplos. Lo que hice fue, ya de germinada, como les comenté, algunos me dieron hijos directos, lo que hice fue eliminar las hojas, fragmentar las hojas, y también el microtallo, que era más o menos de medio centímetro, lo fragmenté dependiendo del grosor, a la mitad, o sea, saqué 2, 4 e inclusive 8 explantes, o sea, fragmentos, y de cada fragmento en 2 meses me dieron plantas nuevas. A partir de este fragmento. Las hojas no fueron muy, yo creo que puse como unas 1000 hojas y solo me dieron como unas 3. Entonces, en esta especie, este fragmento es el más viable. Y pues una fase importante de la propagación in vitro es que, sí, ya tengo mis plantitas en mis frasquitos bien bonitas, ¿sí? Ahora sacarlas. Entonces, otra etapa a considerar es la aclimatación, que afortunadamente esta planta también ha sido muy noble, se ha dejado, y hemos logrado tener aproximadamente un 95% de aclimatación de la especie. Entonces, a esta se les pasa a suelo. Obviamente tienen que tenerse los cuidados de mantener por un tiempo la humedad, y esto se logra manteniéndola con en bolsas plásticas, pero poco a poco se le tiene que ir enseñando a respirar. Es como un bebé. Hagan de cuenta que los tenemos en los frasquitos, es como si lo tuviéramos aquí adentro el bebé, entonces no lo sacamos de un jalón. O sea, nace el bebé y no lo sacamos a presentárselo a toda la familia el mismo día. No. Primero que esté en la casita unos días, después poco a poco los vamos aclimatando. Lo mismo con estas niñas. Y pues miren, son tan prósperas que avientan a los hijos por todos lados. ¿Cómo vamos? ¿Ya despertaron? Es que después de la comida da sueño. A ver, allá tengo, pues precisamente allá tengo un tesista que está trabajando esta etapa de la aclimatación. A ver, vamos con esta sección del aula. A ver, ¿de dónde nos visitan? Tenemos a Eliud. ¿De dónde eres originario, Eliud? Yo vengo de Chiapas. Él trabaja con orquídeas. ¿Perdón? Eliud trabaja con orquídeas principalmente. En la maestría de trabajo en orquídeas, actualmente estoy trabajando con aguacate que sigue pasando. ¿Y quién le acompaña a Eliud? Bueno, al menos en este momento lo acompaña. ¿Jalisco? Jalisco. ¿Por dónde me dijo? Entonces, uno ya apareció, pero a mí que tengo contactos con las personas que actualmente actúan en una casa de adultos mayores, pero me interesa esto como para compartir con mis compañeros, porque ya no podemos hacer tanto a charlas y eso es una bonita alternativa para nosotros.
Gracias. Con gusto. Ahorita, lastimosamente, rumbo a Autlán para allá está también el bosque de la primavera, que cada año se incendia también. Y también están deforestando mucho porque ahí están metiendo muchos cultivos hacia allá. Agave y también están poniendo para allá los berries. Acá el compañero. Yo lo hice de prepa, actualmente las gracias, letras. Actualmente me dedico a algunas leyes de organización, de colaboración con la nacional. Y pues ahorita me interesa conocer más de las bromelias y los virus. Gracias. Pues yo actualmente soy egresada de la Universidad de Arquitectura. Soy originaria de aquí. Entonces, pues, no tengo una actividad de mucho cosas facultades. También pues, me interesa los fundamentales, también trabajé, y yo también fue en un ornamental que es la Dalia. ¿Saludos de tu visita? Bueno, yo aquí de la Ciudad de México, egresado de aquí de Chapingo, pero desde mi salida me he dedicado a la horticultura ornamental, bueno, aparte de arquitectura del paisaje, nos dedicamos al viverismo, y pues aparte de los días, todas las ornamentales tropicales, de todo un poco. Joven. De la Ciudad de México, yo estudié arquitectura del paisaje, y nos dedicamos a la comercialización de bromelia y tenemos también un rancho en Tiapares, Cotepec. Ahí vamos a comenzar. Pues muy bien. Bienvenidos sean todos. La doctora María de Jesús, mi asesor y receptor del postdoctorado de la Academia de Floricultura. Y ahora vamos con los cuidados generales de las bromelias, que ahí poquito a poquito se los he ido dosificando, ¿verdad? Como cuidados muy generales tenemos principalmente el sustrato. Como comentamos, al ser epífitas no requieren gran cantidad o no requieren estar en una maceta, sin embargo, por cuestiones técnicas en ocasiones tenemos que pasarlas a suelo, entonces recomienda el uso de sustratos muy ligeros. Por ejemplo, estas plantas, como les comenté, que me encanta andar adoptando hijas, estas son adoptadas también, pero estas se adaptaron bien a este sustrato, que es un poquito de corteza, es un poquito de tezontle y de carbón, pero hay algunas que no se adaptan, dicen, bueno, que no entiendes que no. Entonces basta con tenerlas sujetas con un alambre para que siempre y cuando no queden hacia abajo, porque si no, ¿cómo van al menos esta forma, la forma de la planta nos va a decir cómo la vamos a regar y cómo la vamos a cuidar. Si nos damos cuenta, esta tiene un pequeño tanque, entonces nos está indicando que necesita estar de esta manera. Si yo la pongo así, pues, no va a retener por mucho tiempo la humedad. Generalmente se utilizan sustratos porosos. Generalmente en la horticultura utilizan el peat moss, utilizan la agrolita, utilizan la tierra, la hojarasca. ¿Qué pasa cuando la ponemos en estas plantas? Generalmente va a aparecer la pudrición, porque son muy pesados. A ellas les gusta el drenaje, les gusta la ligereza, entonces generalmente necesitamos que sean más porosos, más ligeros los sustratos, aunque no es ley. Como les comenté, cada especie se va a ir adaptando. Por ejemplo, apenas presentamos un trabajo con la Bilbergia. En una primera fase hicimos 3 sustratos, que fue precisamente tezontle, carbón y corteza.
en diferentes concentraciones y pues aparentemente le había gustado más esta combinación, ¿no? Por eso yo lo empecé a usar como ley con todas. Pero por azares del destino yo tenía demasiadas plantas y no tenía suficiente sustrato. Entonces tuve que implementar con los sustratos que estaban libres y le gustó el peat moss y la grolita. Entonces, ahorita precisamente con Miguel, que está haciendo su tesis de licenciatura, además, con la información que encontró David, que ya lo conocieron hace rato, de que el heno y la recurvata está siendo utilizada como sustituto para la turba, él está evaluando, ¿será cierto? Entonces, él está evaluando diferentes concentraciones de recurvata de heno combinado con agrolita y utilizando como testigo al tesontle. O sea, sé que las mismas bromelia va a servir para cultivar a la otra bromelia. ¿El tepojal no lo he usado? He usado el tepojal, pero cuando estaba yo en Nayarit, porque allá es más fácil de adquirir. Aquí es muy difícil conseguirlo. Aquí lo que abunda es el tesontle y es mucho más económico. El tepojal aquí me lo quieren dar muy caro porque no es de esta zona. Pero allá se adaptaban muy bien las bromelias se adaptan muy bien al tepojal. Porque también hay que aprender a usar lo que está más local, porque eso de trasladar materiales de un lado a otro a veces eleva los costos y también luego a las plantas no les gusta y les gusta más lo que hay. Sembré en fibra de... Sí, sirve en fibra de vidrio también. Fibra de coco, perdón. Sí, la fibra de coco... Lo que pasa es que ya hay muchas presentaciones de la fibra de coco, hay polvillo, hay algún coco que nomás está como martajado, hay uno que sí está más fibroso, entonces habría que hacer algunas pruebas, pero sí, comercialmente de hecho muchos venden la fibra de coco. Estas, por ejemplo, Pilar les pone los residuos de la nuez de macadamia, porque es muy ligera y es porosa, pero porque ahí la tienen cerca. En esa zona dice que hay mucha producción de macadamia, entonces es un material que tienen a la mano. Aquí en Ciudad de México, ¿de dónde vamos a sacar el sustrato de macadamia? Entonces sería más factible a lo mejor el coco. Ya es más accesible ahorita, ya lo comercializan más, no sé, en Xochimilco ya lo podemos conseguir, incluso hasta en el súper ya venden las bolsas con fibra de coco o algunos viveros. Entonces, a veces en ocasiones, si es a manera de hobby, pues producimos con lo que tenemos más cerca. Y luego, si es una planteadera, pues no necesita sustrato. Solo necesitamos una manera para, como les comenté hace rato, de dejarla en la posición en la que ella pueda absorber sus nutrientes. Ahorita lo que está de moda, como lo pudieron ver allá afuera, ya son estructuras de alambre, estructuras inclusive ya de cerámica, solo para soporte de la planta. Nada más para que luzca la planta, no le va a aportar nada, no le va a quitar nada, simplemente va a ser algo estético, o para poderla manejar, para poderla poner en el escritorio, para poderla colgar en la ventana. Por ejemplo, estas solo están atadas con hilo transparente y es toda una pared con puras bromelias. O podemos poner estructuras como la que pusimos allá afuera, si se dieron cuenta de nuestra obra maestra del muro gris, porque ya no es un muro verde, es un muro gris, de un agave que está en la entrada del departamento. Esta es una estructura metálica donde nada más se le fueron poniendo las plantas. O ya podemos, acá los arquitectos, ya me imagino que para algunas empresas, algunos hoteles sobre todo, ellos pueden mandar a hacer las estructuras, pero ya especializadas para colocar otras especies. Por ejemplo, es toda una piña,
aunque las de laterales no son piñas, pero también son bromelias, ¿no? Si dan cuenta, casi todo está, estas también son, esto es heno, estos son otro tipo de bromelias. Esto va a estar disponible en Facebook, van a estar las diapositivas. Esta, por ejemplo, pues nada más necesitamos una estructura para que cuelgue, para además dejarla que luzca, ¿no? Todas sus hojas. Si la pusiéramos en una maceta, pues nunca va a lucir. Entonces tenemos que buscar la estructura para que luzca la maceta, no necesita un sustrato per se. Y pues como les comenté, en otros países aprovechan lo que nosotros no aprovechamos. Estos son muros completamente de heno. Y abajo hay otro tipo de bromelias. Aquí hay otro tipo de bromelias. Cortinas de heno. ¿Ya pasaron las semillas por las manos de todos? Pásenle con confianza a verlas acá. Sí, es que ya pasaron todos por allá, ¿verdad? Alguien las regresó y te brincó, qué ojete. Como pudieron ver, hay unas aladas, hay otras que no son aladas, hay unas muy pequeñitas, hay unas más grandes, y pues dependiendo del tipo de semilla, pues también va a ser la viabilidad. Ah, de veras, esta señorita tampoco nos dijo de dónde viene. Una vez sí. Ah, mira, ya se vinieron a conocer aquí. Eres de Chiapas. En Chiapas hay muchísimas bromelias y muchas orquídeas. En noviembre fuimos, ¿verdad, doctora? Sí. En noviembre del año pasado fuimos a Chiapas a dar un curso precisamente de orquídeas y de bromelias para fomentar su conservación. Precisamente para ellos que tienen tanto que nada más salen y se cae, pues recójala y llévesela a su casa, cuídela, tenga hijitos. ¿Cuál es el detalle a veces con la conservación? Hay algunos conservacionistas que dicen, no la recojas, vuélvela a poner en el árbol. Pues sí, pero si el árbol ya lo van a talar, pues mejor me la llevo a mi casa. En alguna ocasión, yo estuve viviendo en Nayarit 10 años. Entonces yo, había un cerro con tezontle, entonces yo nada más iba por mi tezontle allá al cerro. Y una vez iba yo con mi carro, con mis cubetas por el tezontle, y le dije al chico que me acompañaba, mira, vamos acá ¿qué será? A 500 metros hay muchas orquídeas, te las voy a enseñar. Nada más se las iba a enseñar. Cuando doblo, pues no es una esquina, pues es un cerro, talados los árboles completamente, talados unos 10 árboles enormes. ¿Sabes qué? Cambio de planes, nos vamos a poner a recoger orquídeas. Había orquídeas mini. Yo creo que la flor de la orquídea era más o menos de medio centímetro. Entonces imagínense el tamaño de la orquídea. Pues me puse a recoger todo lo que pude de las orquídeas. ¿Qué hacíamos? De todos modos, los árboles se talaron, se iba a hacer cambio de uso de suelo, si no es que iba a cambiar, iban a meter carretera, no sé qué iban a hacer, pero talaron todos los árboles. Entonces, en ocasiones, por mucho que uno quiera conservar las especies en su zona, hay quienes no las quieren conservar. Entonces, pues, yo las recogí, las adapté a muchas de ellas, pero como me tuve que venir a Chapingo y yo no tenía espacio, pues se la doné a la UMA de aquí de Chapingo, así es que ahí andan mis hijas adoptivas, ya fueron adoptadas por alguien más. Bueno, vamos con las placas de importancia en las bromelias. El piojo harinoso. Este es muy recurrente y muy fácil de identificar, solo se ve empezamos a observar estos puntitos blancos en nuestras plantas. Generalmente les encanta cuando están en floración.
La estrategia más sencilla es agarrar nuestros deditos y limpiarlas. Otro, pues, son usar algunos agroquímicos especializados, aunque cuando somos, ¿cómo les digo? Aparte de ecologistas, a veces en nuestra casa pues solo tenemos 2, 3 plantitas y los agroquímicos generalmente nos los venden por litro y se utiliza muy poquito, 1, 2, 3 mililitros por litro. Entonces, si yo compro un litro de agroquímico me va a durar como 20 años. Entonces, serán muy buenos, serán muy eficientes, pero a veces como que la vida útil de un agroquímico son 2, 3 años, como que la inversión me va a salir más caro el agroquímico que la planta. Entonces, en ocasiones tenemos que, además de ser ecologistas, sustentables, ahorrativos, prácticos. Entonces, en ocasiones más vale simplemente con la mano retirarlos, o con un cepillito de dientes, o con jabón potásico, o simplemente agarra usted su jabón Salvo, lo diluye un poquito, lo asperja y luego lo lava. No se lo dejamos ahí mucho tiempo, quizá 1 hora, 2 horas, y lo retira. Los áfidos o los pulgones también son el Padre Nuestro. En algunas especies, yo con las bromelias, aunque están reportados, yo no he tenido problemas con los pulgones. He tenido más problemas con el piojo harinoso. Estos sí son un poquito más quisquillosos. Aquí sí podemos usar Velrosita. O ya que si son muy intensos, pues sí usar algún tipo de... Aunque hay algunos orgánicos, por ejemplo que es con ajo, cebollas y chile y demás, pero volvemos a lo mismo, solo son presentaciones de al litro. Entonces igual podemos hacer en casa un macerado con ajos, con cebollas, así como si fuéramos a hacer un jarabe para la tos, que lleva ajo, cebolla, lo hacemos tecito, inclusive nada más que sin la miel, y se lo asperjamos, y ese sí se los podemos dejar a las plantas. O ya que si podemos comprar unas catarinitas por ahí. Las escamas, esas sí son duras de roer. Esas también son muy persistentes y principalmente por la estructura. En estas tilancias, en la floración, llegan a ser muy constantes. Entonces ahí se recomienda el cepillito de dientes, pero un cepillo de dientes de cerdas suaves, no le den con el extraduro porque entonces dañan el tejido de la planta. Con un cepillito de dientes, con ese se puede disminuir las poblaciones de las escamas, porque para estas, como son chupadoras, ahí tendríamos que aplicar productos sistémicos. Y como quedamos que las bromelias son, así como son lentas para su crecimiento, también son lentas para absorber los nutrientes y demás del ambiente. Entonces imagínense de que absorben un pesticida vía sistemático, pues como que se lo pones hoy, pero le va a hacer efecto hasta como dentro de más tiempo. Entonces se recomienda más manual. O, por ejemplo, aquí nos recomiendan el jabón agrícola, que es lo que nos había dicho, el jabón potásico, o algún otro producto. Los caracoles. Eso sí, precisamente, pues como algunos viven dentro de las bromelias, entonces sí pueden causar daño, lo que son caracoles, babosas y toda esa familia. Hay quienes recomiendan que alrededor de la bromelia o alrededor de la planta en general pongan huevo, cáscara de huevo. No por lo que emite el huevo, sino porque lastima ahora sí que les lastima la pancita, a los babosos, caracoles y demás. Hay quienes recomienda que pongan trampas con cerveza, no que se tomen la cerveza, que se la den al caracol. Porque ahora sí que los emborrachan y se mueren. Entonces poner corcholatitas o tapitas con cerveza. O colectarlos, los purgan y después se hacen un ceviche bien rico.
Pero al menos los caracoles, las babosas, no. Aquí está lo de las cascarón de huevo. O también ya hay productos especializados. Para algunas especies hay trampas de colores. Aquí no está, por ejemplo, no, aquí no nos marcaron a la mosquita blanca. Pero algunos áfidos sí son atraídos por las trampas de colores, entonces también lo que podemos hacer cerca de nuestras plantitas, poner algunos platitos con agua, platitos amarillos o platitos azules con agua y un poquito de jabón Roma o un poquito de jabón Salvo, nada más para que rompa la tensión del agua y se puedan ahogar ahora sí los pobres insectos, o trampas pegajosas igual. Ya venden plásticos de colores o compran un foamy que está de moda. Un foamy lo meten en una bolsa de plástico y le ponen aceite y ya lo cuelgan por ahí. Entonces ya ahí se van a adherir los insectos. Esta mallita yo no la recomiendo mucho porque pues van a taparla. Para algunos productos comestibles pues sí convierten porque lo que quieres es el producto comestible, pero lo que queremos es ver a la planta, entonces no tiene mucho caso poner este tipo de malla. Eliminar las plantas que sean hospederas de plagas. ¿Dudas? ¿Chismes? ¿Con qué se han topado ustedes de estas? ¿Y cómo lo han solucionado? Ilústrenos. Yo seguramente tuve una finanzas y pensé que era asustar tierra y muy viable. Se murió todavía hay Un atomizador de vez en cuando. A Navidad, sí. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Alguien alzó la mano? Ya casi terminamos. Seguimos con las enfermedades. Aquí esta presentación es de una becaria, así es que es experta en parasitología, pero no vino, así es que haré lo posible. Se llegan a presentar enfermedades por hongos, aunque como vimos hace rato, no hay mucha información respecto a las bromelias. A veces por más que buscamos y buscamos, no hay mucha información. Y si no hay información escrita, menos visual. Entonces, a veces nos ilustran una enfermedad, pero resulta que es otra. Entonces, aquí más o menos nos ilustra que estas son enfermedades por hongos, pero no nos precisan cuáles. Esta es la bromelia que me imagino que compró, no me acuerdo cómo se llama. Me imagino que esta es la bromelia que me decía que es la más conocida, que es la color rosita. Esta es una chmea, es como que la bromelia más conocida. Y como de por sí su color es gris variegado, pues más difícil de identificar si tiene algún hongo, en especial si es un mildio o una cenicilla, es difícil de identificar hasta que ya llega a atacar a la inflorescencia. Ahí ya cuando llega a la inflorescencia, pues ya no hay mucho que hacer. Aquí tenemos otra daño causada por hongos. Aquí, pues, ya atacó las raíces. Esta planta sí era de raíces. Se observa que se comió todas las raíces. Entonces lo que se recomienda, pues fue lo que les dije hace rato, ver cuál es el origen de la bromelia, si es epífita, si es terrestre, para entonces no darle más agua de la que necesita. Son de bajo requerimiento de agua, sobre todo a nivel radicular de raíces.
Entonces, mejor echarle a los lados, que por ejemplo, en el ejemplo anterior, en este caso, la humedad debió haber sido en las hojas y no al sustrato, porque si no es lo que provocamos que se muera, que por ejemplo aquí tengo un ejemplo clarísimo de que generalmente se empiezan a morir del centro. Aunque aparentemente tiene las brácteas laterales sanas, la pudrición empieza del centro. Entonces sí hay que tener, esta estaba colgada y aún así no se adaptó, porque además son de las adoptadas. Cuando salgo al cerro, a veces, por ejemplo, esta me parece que la traje de Oaxaca, entonces es una zona muy húmeda y llega aquí a que ya tenemos no sé cuántos meses que no cayó una gota de agua, entonces no le podemos comparar la humedad ambiental con el riego. Aunque les gusta la ventilación, lo que nos comentaba Pilar, que hay especies, por ejemplo, las especies que ella nos dio son híbridos, la mayoría. Cuando esta llegó, venía pero casi muriéndose. Yo, pero Pilar, me diste la planta ayer y hoy ya está casi más muerta que viva. ¿A qué temperatura la tienes? A tanto. Dice, es que esa está acostumbrada a vivir a la intemperie, sí, pero a la intemperie de Puebla. Dije, no, pues no, cuando voy a comparar la humedad ambiental, podrían estar a la misma temperatura, pero la humedad es diferente. Entonces lo que hicimos fue poner la humedad, como ella me indicó, en las hojas, pero ese día nosotros estuvimos utilizando mucho el autoclave. Entonces eso ayudó a que se generara vapor en el ambiente y aumentó la humedad relativa y se recuperó. Pero esta, que es otro híbrido y que también me dijo que es bien quisquillosa, presentó daños por el transporte. Como las tuvimos que traer con las hojas, ahora sí que levantadas para que cupieran, eso fue un daño fisiológico. No es una enfermedad, no es provocada por un hongo ni una bacteria, sino que se estresó en el transporte. Entonces ahí hay que empezar a identificar cuando son enfermedades y cuando son fisiopatías, ya sea por quemadura por sol, o en este caso no era que le faltara agua, sino le faltaba humedad ambiental. La ventilación también es importante, lo que estuvo diciendo ante la pregunta del profe Bastida, que dijo es que teníamos que tener ventiladores prendidos, porque a lo mejor sí tenemos la temperatura, pero ahora es al revés, ¿no? Tenían demasiada humedad, entonces tenían que poner ventiladores para que pudiera circular el aire donde las estaban produciendo. Y ahorita, por ejemplo, lo hemos estado viviendo en carne propia estos días, que prende el ventilador y el ventilador nada más no echa aire frío, nada más recircula el aire caliente. Entonces también esto les afecta a ellas. Y pues estos son algunos de los productos más comunes, el Benomilo, el Captan. El Benomilo es sistémico y por ejemplo aquí tenemos un problema por exceso de riego, que con las bromelias a veces podemos confundir la sequía con exceso de riego. Las vemos y decimos, ay, pero es que está bien triste, échale agua. Ay, pero es que échale agua. Se murió. Entonces, a veces las bromelias es, no le eches agua, déjala un tiempo sin agua. Es un daño también por exceso. Y pues aquí ya como dijimos, la presencia de los ácaros, hongos, comúnmente son la antracnosis, bacterias y pues algunos de los síntomas que les enseñamos. Todo en cuanto a enfermedades y creo que eso sería todo en cuanto a los conocimientos básicos generales de las bromelias.
Como les comentamos en la mañana, esta actividad que estamos haciendo del simposio y del taller tiene como objetivo sacar una publicación con bromelias y orquídeas del estado de Nayarit, potencialmente a identificarse. No sé si por ahí de los que nos están siguiendo en línea habrá gente de Nayarit que nos mande un mensajito por allí. O inclusive si ustedes por ahí han ido a Nayarit. ¿Alguno de ustedes ha ido a Nayarit alguna vez? Pero se fueron a Vallarta. A Nuevo Vallarta, perdón, es que son 5 kilómetros de diferencia entre Vallarta y Nuevo Vallarta. Y uno es Jalisco y el otro es Nayarit. Bueno, la idea del taller es mostrarles la serie de especies potencialmente a encontrar en Nayarit para que nos dijeran, sí la he visto, no la he visto, yo la vi por allá, no, yo la vi por acá, pero creo que todavía no hay nadie de Nayarit, no tengo ningún mensaje. Entonces nada más se los voy a presumir cuáles son las que serían potencialmente a identificar en el estado de Nayarit. Tristemente, a veces la literatura dice una cosa, la realidad dice otra, y luego hay quienes le echan de su cosecha. Lo que hicimos para sacar este catálogo fue irnos a los herbarios, tanto virtuales como presenciales, y irnos a ver qué habían en los herbarios de Nayarit, y también en la literatura, la flora de no sé dónde, la flora de no sé cuándo, ¿no? Pues que en Nayarit se supone que encontramos esto y esto y esto. Pero a la hora de estar ya sistematizando la información, de estar buscando imágenes sobre todo, porque yo soy muy visual, yo quería ver qué era lo que tenía que encontrar. Nos topamos con que había especies que no encontraba yo ni la taxonomía, pero alguien dijo que existía. Dije, ay, caray. O encontramos algunas nombradas, pero no encontramos ninguna fotografía que nos guiara hacia dónde íbamos. Entonces, por eso la idea de querer validar esta información. Algunas especies no son exclusivas de Nayarit, las encontramos en otros estados, pero también hay, por ejemplo, 3 especies que son endémicas de Nayarit. Una de Chapalilla, una de... Bueno, son 3 que ahorita las vamos a ver. Siguiente. Y si por ahí alguien la ha visto por su comunidad, por su lugar, pues esa está muy fea, es que no creo que la hayan visto. Es la Achmea bracteata. De hecho, por ahí les pasé semillas de la Achmea bracteata. Pues están más bonitas. Estas las podemos encontrar en árboles muy, muy altos, pero también las podemos encontrar en el suelo de manera terrestre. Las piñas, yo creo que esas sí las hemos visto en otros estados, aunque estas ananas como sus, pero es de origen silvestre, no de las cultivadas, sino silvestre. La Magdalenae, esta es la que les digo que es la pita. Entonces, de manera silvestre deberíamos de encontrarla en Nayarit. Yo en los recorridos no la encontré. La Comosus, la Bromelia aisnoides. Se las voy a ir pasando y ustedes me dicen si alguna la reconocen por allí. Está en el mismo, pero que sé que era Guámara, ¿no? Sota, ¿verdad? Parece. Jalisco y Nayarit. Bueno, recordando la historia, pues Nayarit pertenecía a Jalisco, hasta apenas hace 100 años que se independizaron, o sea que Chapingo es más viejo que Nayarit. Entonces hay mucha información además que yo encontré notas de herbario de 1824. Entonces, posiblemente, aunque estaban catalogadas como para Jalisco, muy posiblemente sean de Nayarit ahora. Esta es la Bromelia caratas, que por ahí les pasamos unas semillitas. La pingüin, que se parece mucho a la carata, son muy, muy similares y ambos se comen fruto. La palmeri, como pueden encontrar,
Ya, si yo puse una foto de herbarios porque no encontré mayor información. La plumiaria. Y es que algunas tilancias son muy, muy similares unas con otras. Esta catopsis, la que por ahí les pasé un frasquito. Nada más que esta catopsis que tengo aquí es de Veracruz. Keshtias, Pircarnia, de estas solo encontré. Hay algunas que solo tienen una foto porque en todo el internet solo encontré una o dos, o son de fuentes de dudosa procedencia, entonces no las considero válidas. Pero sí hay una gran diversidad de especies silvestres que pues yo sí me la llevaba a mi casa. Estas son muy bonitas. El detalle es que en ocasiones, si las encontramos de manera silvestre, por ejemplo, tenemos estas que no están, estas también son adoptadas, estaban tiradas en Oaxaca, no las he visto florecer. Entonces todavía no podría decirles qué son porque no hemos visto, algunas tenemos que esperar a ver la inflorescencia para saber qué especies son. Esta es muy conocida de manera comercial, la Mayugali. A lo mejor por ahí la tenía Tilly. Esta es la Chapalillensis, que les digo que es endémica de por allá. Y eso es todo lo que hay. No hay una fotografía. Lo que me llamó la atención cuando estaba buscando, yo vivía cerca de ahí de la Chapalillensis, fui a Chapalilla, la fui a buscar, no la encontré, me puse a buscar más información, resulta que la identificó un australiano, no es un estudioso, es un, ¿cómo se llama? Un fan de las bromelias, no es un académico. Él la describió, pero en la descripción está hablando su compadre, que dice, no, es que yo le decía a él que no podía ser una nueva especie, yo le decía que era un híbrido, pero él terco que era una nueva especie. Dice, entonces yo fui a México, me fui a Nayarit, me fui a Chapalilla, encontré el árbol y verifiqué que sí era otra especie. Dije, bueno, puedo venir desde Australia y yo que estoy aquí no doy con el árbol. Pero tristemente eso fue hace unos cuantos años y volvemos a lo mismo. La mancha urbana ha estado creciendo, entonces ni siquiera sé si todavía exista ese lugar. Chapalilla es una comunidad muy, muy pequeña, agrícola, entonces también puede que hayan cambiado el uso de suelo. A veces tiran manzanos para poner aguacates, que ahorita es la moda, o allá en Nayarit estaban tirando cítricos, me parece, para poner plátano. Entonces van cambiando los cultivos, entonces si había especies epífitas en algunos arbustos, en algunos árboles los tiran y ponen otros. Esta fasciculata está en la exposición de los de la UMA, por ahí la pueden encontrar. Aquí tenemos a la Yonanta, esa sí la encontré allá, de hecho algunos ejemplares que tenía yo por ahí los tiene la UMA. Esta es oaxacana, pero también crece hasta allá, hasta Nayarit. La recurvata, que ya quedamos en que en muchos lados la consideran plaga. Y el heno. Y pues estas serían las especies que encontraríamos. Aquí están mis datos por si quieren después preguntar algo, consultar algo, me pueden encontrar en las redes sociales como doctora Matitas. Nos pueden dar like a YouTube. Próximamente vamos a subir toda esta información de cada una de las bromelias. Vamos a subir la ficha técnica de cada una. Pues esta sería el fin de la parte teórica. Quien quiera llevarse su tilancia, no va a ser tilancia, va a ser una Bilbergia paleliflora.
Vamos a hacer una práctica rápida y sencilla de cómo aclimatar una plantita. Les voy a regalar una de mis hijas. Estas son las bilbergias. Va a crecer, esperemos que crezca como esta. Son sus nietas, yo creo que ya bisnietas, porque estas ya no son de semilla, estas ya fueron producidas a partir del microtallo. Entonces lo que vamos a hacer, ahora ya mejoré la técnica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las tenía yo en unas bolsitas? Pues yo ya no las pongo en bolsitas. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un vasito, vamos a poner un poco de sustrato, les voy a dar la plantita, la van a poner, le van a poner un poquito de té de canela, no se van a tomar el té de canela, el té es para la plantita. Y lo vamos a tapar. Eso va a ser la tarea de hoy. Pero quien esté dispuesto a adoptar una bromelia, lo que va a tener que hacer es que todos los días la va a tener que abrir por 1 minuto y volverla a tapar durante una semana. La siguiente semana la va a dejar abierta por 20 minutos o 1 hora y la va a volver a tapar. Y cada semana va a ir estando abriendo y cerrando por más tiempo hasta que tolere completamente abierta y perforemos el vasito o la pasemos ya a otro lugar. Esa es la tarea de la aclimatación. Entonces, quien quiera pasar por su plantita, hacemos aquí una filita y lo hacemos. Y quien no, pues muchísimas gracias por su asistencia. Ya todos pasaron lista. Sobre nutrición no ha habido Hay avances, pero son muy específicos por especie. Entonces, yo lo que les recomiendo es que en el súper venden un químico que se llama Nutriplan o cualquier foliar completo. Ahí está el Bifolan, Nutriplan, ya depende de la marca. Como por ley, no nada más para las bromelias, para cualquier planta. 1 mililitro por, cuando no saben en qué concentración, 1 mililitro por litro y vía foliar. En el caso de las bromelias, cada 15 días o cada mes. Y sobre todo lo que me decía Rosalinda, la compañera de Pilar, dice, las bromelias y todas las plantas en general son de observarlas. Porque también, yo sé que yo soy doctora en ciencias y acá, y que la ciencia, pero el que no tiene mano, por más que le ruegue. Y la planta que es quisquillosa, por más que le ruegue. Entonces hay plantas que les gusta un rinconcito. Oye, pero es que esa planta, allí le gustó. Oye, pero es que allá da más luz, allí le gustó. Entonces, por eso es mucho de observar, sobre todo para quien va a ir con gente de la tercera edad. A lo mejor no es tanto de que ir y que van a vaciar y que van a llenar, es de observarlas, de estarlas viendo, de a ver qué le dolió, qué no le gustó, hoy le puse mucha agua, mira, ya se le están poniendo las hojitas, hay que volverle a poner agüita, no, ahora sabes qué, ya se me pasó la mano, déjala respirar, ¿sí? Entonces con las bromelias es eso, es mucho de estarlas observando, porque me decía también Pilar, que ella ya trabajó con no sé cuántas cientos de especies, dice, y cada especie es diferente. Aparentemente estamos hablando de bromelias en general, estamos hablando de plantas que ya vienen producidas a granel, pero aún así cada especie, cada variedad tiene su grado de quisquillez. Entonces es de estarlas observando, pero como receta general, eso es lo que puede hacer y vía foliar. triple 20.
¿Pero tiene micros? Sí, todo, que tenga macros y micros, o sea, que vean en la etiqueta que tenga macronutrientes y micronutrientes. Es como un multivitamínico para las plantas. ¿Alguna otra duda? Hay una pregunta en el chat, que si puedes hablar más de los beneficios generales del sustrato Pitmus o por qué elegir ese sustrato. Quedamos en que el Pitmos yo lo usé de chiripa. Realmente el Pitmos yo no lo recomiendo para las, así tal cual, el Pitmos no lo recomiendo solo, tendría que ir mezclado con otra cosa, sea con agrolitas, sea con tezontle, porque necesitan que drenen. El Pitmos tiende mucho a aglutinar. En cambio, lo que habíamos dicho era la fibra de coco. Y también hay que ver qué tanto, porque hay fibra de coco que viene tan molida que termina apelmazando. Entonces tenemos que ver que no venga tan densa que apelmace. Tiene que drenar. Entonces cualquier sustrato que utilicemos tiene que drenar y sobre todo con las bromelias. Puede combinarlo con otras cosas, pero el Pitmos solo no se recomienda. Ya lo vi. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿Chisme, comentario? ¿Les gustó? Pues que se hagan los aplausos de que les gustó. Mañana viene el experto en orquídeas, también va a estar buenísimo. Se los recomiendo muchísimo, quien pueda venir también el día de mañana. Y pues muchísimas gracias por asistir y ahorita vamos a repartir las plantitas. Gracias. Y la India. Nada más los niños. Pasen para acá. Así de tierrita. Aquí está la tierrita. Con el vasito vamos a sí, con la mano. A ver,